Esta es la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Carlos Lazo, el que construye puentes de amor entre Cuba y Estados Unidos. Cuando el presidente Biden hace campaña, ofrece acabar con el bloqueo, porque el ciudadano estadounidense promedio, el hombre y la mujer blanca, también están en contra del bloqueo. Es como que se ve mal, ¿no? Yo me imagino, pues, cuando alguien viaja, ¿no? Un ciudadano estadounidense a cualquier lado dice, ah, ustedes son los que bloquean a Cuba. No, yo no quiero, no estoy de acuerdo. O sea, se ve mal, pues, ¿no? O sea, y llega al poder y se olvida. ¿Qué hay ahí? Te comento, Biden prometió que se iban a levantar las sanciones. Biden dijo que iba a levantar las sanciones y una de las razones por las que nosotros apoyamos, muchísimos cubanos americanos, apoyamos la candidatura de Biden fue precisamente porque iba a levantar esas sanciones crueles y por lo menos iba a restaurar la política de Obama. Eso es dicho por él. O sea, lo mínimo, ¿no? Que no fue lo más. Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa después? Y esto es histórico aquí en la Florida. Los políticos de la Florida tienen una gran influencia. Los mismos demócratas que republicanos tienen una gran influencia en lo del voto y los votos que se consiguen en la Florida. Y los políticos de la Florida, los demócratas de la Florida, a raíz de los sucesos del 11 de julio, donde algunas personas salieron en Cuba protestando y eso, le dijeron a Biden, estos mismos demócratas, le dijeron a Biden que este no era el momento de levantar sanciones, que era el momento de apretar más la soga al cuello. Cuando tú oyes esto de la soga al cuello, ¿te parece que es la soga al cuello del gobierno cubano? No. Aquí la soga que se aprieta el cuello es la soga al cuello del pueblo cubano, de 11 millones de cubanos que, si bien muchos son revolucionarios, otros no lo son, porque en un pueblo hay de todo. Aquí el bloqueo no discrimina, el bloqueo castiga lo mismo a los que están por el gobierno que al que no esté a favor del gobierno. Y entonces Biden, parece que los asesores le dijeron que esta política iba a dar resultado, que el gobierno cubano se iba a caer pronto y decidieron no, creo yo, no hacer nada a ver qué pasaba. Finalmente, y eso es parte de las caravanas que nosotros hacemos, de las protestas que hemos hecho en la Casa Blanca. Nosotros seguimos presionando, pidiendo que se levantaran las sanciones, otras personas presionando, y finalmente han empezado a cuentagotas a liberalizar algunas de las promesas electorales que hicieron y que ya va para 2 años que no cumplieron y sin embargo, por ejemplo, se permite ahora el envío de remesas familiares. Se permiten vuelos a las provincias, de los aeropuertos a las provincias cubanas. Se reabrió la embajada. Una serie de cosas, pero muy poquiticas todavía. Por ejemplo, antes de irse de la Casa Blanca, el presidente Trump puso a Cuba de manera mentirosa y de manera injusta en una lista de países terroristas. Esto tiene un impacto tremendo en cualquier transacción que vaya a hacer el país. Hay pocos países que están en esa lista de países terroristas. Y poner a Cuba fue una... Es decir, fíjate tú qué cosa más irónica y más cruel esta. Pusieron a Cuba en una lista de países terroristas supuestamente porque en Cuba había guerrilleros de Colombia. Pero resulta que esos guerrilleros estaban allí a pedido del gobierno de Colombia para unos diálogos de paz. Y hoy día, en este momento, se están... ¿Te refieres a los de la ELN? Sí, y hoy día se están reiniciando los diálogos de paz de la que va a ser partícipe Cuba, donde van a ir guerrilleros del ELN a Cuba a dialogar con el gobierno de Colombia y de la que Cuba va a ser mediador. Y todavía Cuba está en la lista de países terroristas. Y eso es una de las cosas que más afecta a la población, que más afecta al pueblo, que castiga al pueblo, que crea una situación de escasez de medicamentos, que el país no puede comprar medicamentos, que el país no puede comprar marcapasos. Yo recibo a diario mensajes de personas que los marcapasos ya están llegando a su fin y esas personas se van a morir y el país no tiene los recursos para comprar los marcapasos precisamente por estas medidas del bloqueo que han impedido. Y aún así tuvieran el dinero, no los pueden comprar.
Ni siquiera lo pueden comprar. De hecho, eso no se puede comprar en una farmacia. Si yo tuviera el dinero, yo no puedo ir y decir, véndeme un marcapaso. Eso se compra a nivel de gobierno. Personas que reciben que tienen cáncer, niños que tienen cáncer y no se le pueden dar tratamientos de cáncer. Personas que tienen cataratas y que no se pueden operar. Antiguamente, te estoy hablando hace 5 o 6 años, Cuba era líder en las operaciones de cataratas. Cientos de miles de latinoamericanos se operaron debido a la Operación Milagro, que era el gobierno cubano y el gobierno de Venezuela ayudando a gente pobre del mundo a operarse. Cientos de miles. Y hoy día Cuba no puede hacer operaciones de cataratas por la falta de recursos y por las dificultades que crea el bloqueo. La población vieja que necesita cataratas se están quedando ciegos. La población se está quedando ciego, las personas están muriendo debido a que no tienen marcapaso. Es decir, es una situación de asfixia, de dolor. Un drama humano de dimensiones inmensas. Tú entenderás, mi querido amigo, que mi trabajo es hacer preguntas difíciles, ¿no? Y tengo que hacerlas. Entonces yo te pregunto, ¿y Puentes de Amor cómo se financia? ¿Quién la mueve? Te llegan cheques de Díaz-Canel, Maduro manda plata, Putin te dice, acá están los cheques. ¿Cómo se mueve esto? Mira, Puentes de Amor, en primer lugar, es un movimiento, más que todo, de gente que decide levantar la voz contra el bloqueo. Es decir, ir a las caravanas, participar. Y para eso no hace falta mucho, solamente la voluntad de que las personas vayan a las caravanas. Ahora, junto con esto, han surgido iniciativas para ayudar al pueblo de Cuba, como por ejemplo envío de leche en polvo a los hospitales pediátricos de Cuba, envío de custodiol para operaciones de niños que necesitan un trasplante. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, en coordinación con Code Pink, una organización feminista en los Estados Unidos que lucha por la justicia social, ellos han abierto un sitio web donde nosotros tenemos el programa Leche para Cuba, para todos los hospitales pediátricos. Y ahí yo voy a mi directa en YouTube y le digo a los hermanos ahí, caballeros, vamos a mandar, ayuden ahí, 10, 20 dólares. Y ahí hemos llevado leche a hospitales, miles de libras de leche a hospitales en Piedad del Río, en Matanza, en La Habana, en Holguín, en Santiago de Cuba, en Guantánamo. Eso es básicamente de donde nosotros recibimos recursos con el apoyo de gente sencilla, de gente que quiere construir puentes de amor. Nosotros ni hemos aceptado, ni aceptaríamos nunca dinero de ningún gobierno. Sabemos que... Y aceptan... A ver, sigo con mis preguntas complicadas. Sí. ¿Aceptan sugerencias del gobierno de Cuba? ¿Te llama el embajador y te dice, hablemos de esto? No. Nosotros tenemos la mejor relación y queremos tener la mejor relación, lo mismo con funcionarios cubanos que con funcionarios norteamericanos. Como parte de eso, yo he estado en el Departamento de Estado hablándole a los funcionarios del Departamento de Estado de la necesidad de que se levanten estas sanciones y ese tipo de cosas. En Cuba he visitado también y he sido invitado por el Departamento de Atención a Cubanos Residentes en el Exterior e incluso por el presidente de la República, y en esos encuentros, que han sido encuentros amistosos también hemos planteado otras necesidades que tienen los emigrados, que tienen que ver con costos de pasaporte y esas cosas. Pero a nosotros no nos manda nadie. Nosotros tenemos nuestra propia agenda como una organización no gubernamental. No recibimos dinero y fondos de nadie que no sean los mismos hermanos y hermanas que viven en los Estados Unidos. Silvio Rodríguez compuso una impresionante canción que hablaba, me vienen a convidar a arrepentirme. ¿Te pasó que de pronto algunos cubanos ahí en Miami te fueron a convidar a arrepentirte? Siempre hay gente que te quiere convidar a arrepentirte, y siempre hay personas que quieren incluso hacer de esto un modus vivendi. Aquí en los Estados Unidos hay muchas organizaciones que están emigrados cubanos que reciben dinero de los Estados Unidos, reciben fondos que básicamente es para subvertir el orden interno en Cuba. Y esos son los grandes, y por esa razón creo que también muchas de las políticas contra el pueblo cubano se mantienen, porque hay una industria alrededor de eso. Hay una industria alrededor del sufrimiento del pueblo cubano.
Efectivamente. Hay una industria de gente que recibe millones de dólares todos los años que no quieren que cambie el status quo, que no quieren que hayan buenas relaciones entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. ¿Por qué no quieren? Porque estas industrias, estas organizaciones, pues crean programas para traer la democracia a Cuba, le dan 2 millones de dólares, le pasan un poquitico de dinero a alguien allá en Cuba, se quedan ellos con la mayor parte del dinero del lado de acá y viven de eso y no quieren que haya cambio. Y desafortunadamente... Claro, hay mucho interés de por medio. Es decir, yo recibo plata de esto, tengo que seguir con mi proyecto. Bueno, al otro lado, sí, pues es parte de, ¿no? Y han hecho una industria muy lucrativa de esto. Efectivamente, pero no te estoy hablando de cientos de miles de dólares, no. Esto aquí hay decenas de millones de dólares que incluso se invierten y se ponen a proyectos que no funcionan. Por ejemplo, TV Martí es una estación de televisión que no ve nadie en Cuba, que no entra a Cuba. Sin embargo, tiene un equipo de productores, de artistas que producen un programa que no ve nadie, ni siquiera en Miami. ¿Te imaginas eso? Porque me hace pensar en los últimos días de la Unión Soviética, que producían material que nadie lo terminaba viendo y que al final terminó como terminamos. En este caso, ya te digo, el gobierno norteamericano sabe que ni Radio Martí ni TV Martí lo ve nadie. Sin embargo, tienen un presupuesto para pagar esa estación de radio, esa estación de televisión. Hay directores ahí que ganan un salario. Entonces, si se cayera toda esta industria del anticastrismo, pues muchas personas perderían el empleo en Miami. Por supuesto que también muchas personas más serían felices y millones de personas tendrían un futuro mejor, o por lo menos la esperanza de un futuro mejor si hubiera buenas relaciones entre nuestros pueblos. Tú hablabas de algo que me conmueve. Cuando pasó lo del COVID-19, se endurecieron las medidas contra la isla, pero también fue esa isla que envió médicos a Europa. ¿Y cómo no conmoverse ante eso? O sea, el hermano en situación difícil yendo a prestarle ayuda al hermano que no puede, por mucha abundancia económica que tiene Europa, Italia, pero que no tenía los médicos suficientes. ¿Cómo no sentirse sensible, incluso orgulloso, frente a esos médicos cubanos, médicas cubanas, que fueron a poner su vida en primera línea? Sus investigaciones, 2 vacunas, tengo entendido. 3 tienen ya, sí. O sea, bloqueados. Y entonces uno dice, por Dios, ¿qué haría este pueblo si no estuviera bloqueado? Impresiones sobre eso. Sí, mira, una de las cosas porque además de nosotros ser un movimiento que lucha contra el bloqueo, un movimiento que pide que se construyan puentes de amor entre nuestros pueblos, también tratamos de tocar la conciencia de los emigrados cubanos. Y tratamos de decirle al emigrado cubano que ha sido tan manipulado por estos odiadores, le llamamos nosotros, que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de esos médicos. Tenemos que sentirnos orgullosos de los talentos de los científicos cubanos, que esos médicos, esos científicos nos representan a todos nosotros, a los cubanos que están dentro de la isla y a los cubanos que están fuera. Y que esos científicos y esos médicos que van a otros países, pues cuando van a otros países y hacen la labor de amor que hacen, están poniendo de manifiesto los valores más bellos del ser humano y los valores más lindos de la cubanía de nuestra nación, que ha sido una nación tradicionalmente solidaria, que ha sido una nación que cuando otros países no han querido cooperar, ha mandado sus médicos, o recibieron pacientes de Chernobyl, por ejemplo. Efectivamente, o sea, recibieron niños de otros países. Es decir, es un país que tiene una tradición de amor, de llevar salud, de llevar solidaridad. Y el que no se le conmueva eso, el corazón con eso. José Martí decía una frase que recuerdo, decía, mal va un hombre cuando no le da un vuelco el corazón al leer o presenciar un acto heroico. Y eso que hacen los médicos cubanos, eso que hace el personal de la salud cubano, eso que hacen los cubanos
cuando dan lo poquito y comparten y multiplican los panes y los peces, eso es un acto heroico que tendría que conmover a cualquier ser humano, máxime si esos seres humanos nacieron en la misma tierra. Nosotros, los emigrados, siempre los que forman parte de Puentes de Amor, estamos muy orgullosos de nuestros médicos, de nuestros trabajadores de la salud, y los vemos como un patrimonio de todos los cubanos. En este contexto, Puentes de Amor surge. Yo me atreví a decir que probablemente fue un proyecto también muy personal para encontrar tus partes, ¿no? El cubano querido por la comunidad y el cubano estadounidense que vive en una sociedad con los privilegios también del primer mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se concreta en este Puente de Amor? ¿Qué se hace? ¿Son actividades? ¿Se reúnen cada qué tiempo? ¿Qué hace si alguien quiere participar de esto? ¿Necesariamente tiene que ser cubano? En primer lugar, yo empiezo a trabajar en esto en una experiencia personal. Yo he vivido la mitad de mi vida en Cuba y la mitad en los Estados Unidos. Y a Cuba la veo como mi madre, como la tierra esa que te dio el ser, los vecinos, todos los valores que me instauró dentro. Pero los Estados Unidos también lo veo como un padre. Y cuando digo los Estados Unidos, hay personas que me dicen, oye, pero el gobierno de los Estados Unidos, no. Yo tengo aquí, por mi aula han pasado cientos de estudiantes norteamericanos. Estudiantes que han ido conmigo a Cuba también, con sus padres, familia, gente buena, porque en esencia los seres humanos están unidos por su humanidad. Y aquí también tengo cosas que agradecer, oportunidades que he tenido. Y ahora, ¿cómo esas dos cosas no están en contradicción? Exacto, eso no puede, no tiene que estar en contradicción. Eso que acaba de decir me parece que tenemos que tallarlo en piedra. No tienen que estar en contradicción. Discúlpame que te haya interrumpido, pero me parece importante. De hecho, la labor para alguien como yo y para emigrados como yo, la labor en este caso es unir a la madre, unir al padre y convertirse en puente entre esa madre y ese padre, porque tenemos valores aquí, tenemos valores allá, hemos echado raíces aquí, pero tenemos raíces allá que no podemos. Y esta idea de amar a tu tierra y de amar a la tierra que te acogió, increíblemente es bastante nueva en la comunidad, pero lo estamos estableciendo como un paradigma. Nueva y muy poderosa. Es una idea muy poderosa. El paradigma antiguo, me fui de Cuba y yo no quiero saber nada de esa gente, ahora soy americano. No. El paradigma nuestro es patria, es humanidad. Me fui de Cuba y agradezco muchísimo todo lo que pude aprender allí, todas las cosas, los valores que me sembraron. Llego aquí, yo soy un ciudadano universal. Qué bueno, tomo lo mejor de este país y si tengo que luchar en este país para que el país sea mejor, lucho, porque eso es el objetivo humano, luchar y luchar por un mundo mejor. Y entonces, así surgió Puentes de Amor. Hace 3 años salimos en bicicleta desde aquí hasta Washington, D.C., 5,000 kilómetros, mis sobrinos, mis hijos y yo, y para pedirle al presidente Trump en aquel momento que levantara temporalmente el bloqueo. Y esa partida en bicicleta generó que en otras ciudades de los Estados Unidos y del mundo otras personas quisieran replicar eso y empezar a hacer caravanas todos los meses. Y entonces pues empezaron a hacer caravanas, a esto empezamos a unirle actividades que tienen que ver con manifestaciones en la Casa Blanca, con envíos de ayuda solidaria al pueblo cubano, con visitas a hospitales pediátricos, con visitas a centros, es decir, crear ese puente de amor y que el pueblo cubano sepa que los cubanos emigrados no somos todos o ni la mayoría somos odiadores, que hay una mayoría crítica que tiene miedo a hablar por las condiciones en que habíamos hablado anteriormente nosotros acá, pero que en el fondo de su corazón quieren que haya una mejoría en las relaciones. En este momento no lo pueden expresar, pero para eso nosotros estamos ahí. ¿Cómo ha ido escalando este proyecto? Comenzó con una bicicleteada, no sé si al término. Sí. Sí. ¿Y cómo ha ido escalando? O sea, ya ves que hay otros espacios, ¿cuántas personas la constituyen? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. El proyecto empezó con una bicicletada de aquí a Washington, D.C. Estuvimos 1 mes y medio en bicicleta recorriendo los Estados Unidos, visitando comunidades, visitando iglesias, hablando, es decir, y en bicicleta, ¿no? Y esto, pues, tomó la imaginación de mucha gente, en el imaginario de la gente, contra una familia de cubanos
recorriendo los Estados Unidos en bicicleta para pedir el fin del bloqueo, ¿no? Era una cosa bastante sui generis, ¿no? Sui generis. Y entonces, de ahí, como te cuento, empezaron la gente a contactarme de Miami. Oye, vamos a hacer una caravana este fin de mes desde Nueva York. Y empezó a crecer hasta el punto de que hoy se hacen caravanas casi todos los fines de mes, los domingos, últimos domingos de cada mes, en diferentes países. A veces sin planificarlo, a veces, antier mismo se hizo caravana en Argentina, se hicieron caravanas en Seattle aquí, se hicieron caravanas y la gente, no, por el fin, en Bolivia, y tú dices, por el fin del bloqueo, Puentes de Amor, que ha convertido esto en algo que ha ganado el corazón de la gente. Nosotros tratamos de decir que nuestro movimiento no es un movimiento político, aunque cada persona tiene la opción de creer en la política que quiera. Nosotros, claro, de pronto no es una política electoral, pero sí una política de estados, ¿no? Sí, yo creo que nuestro movimiento es un movimiento humanista. Okay. Un movimiento que busca, y esto en política es raro decir esto, pero que busca construir puentes de amor entre nuestros países. Quizás pueda tener una consecuencia política si se levanta el bloqueo, pero nuestro movimiento, por eso queremos reiterar que no se basa en si tú eres de izquierda o si tú eres de derecha. La única condición para ser o sentirte parte del movimiento Puente de Amor es, número uno, que tú sientas que las sanciones que castigan a la familia cubana son injustas, son crueles, son inhumanas, son ilegales. La segunda, que desees que se respete la soberanía nacional de Cuba. Es decir, que no haya intervención en Cuba. Si usted está de acuerdo con eso, no me interesa si usted es demócrata o republicano. Cuando nos reunimos aquí, nos reunimos a marchar por esos reclamos, que se levanten las sanciones. Punto. Y ahí hay personas que están abrazados, que ya te digo, son personas de derecha, otros de izquierda, pero no hablamos de ese tema. Curiosamente, probablemente se den cuenta que siendo de derecha o creyéndose de derecha y creyéndose izquierda, al final se dan cuenta que tienen más cosas en común de las que creían tener. Y es probablemente quiero que mi gente en Cuba esté bien, más allá de lo que pase. Yo sé de lo muy escaso de tu tiempo, Carlos, quiero terminar con algunas brevísimas preguntas. ¿Qué es lo más difícil, complicado que te ha pasado durante el tiempo que estás desarrollando esta idea? Bueno, una de las cosas más difíciles en el plano personal son las amenazas de muerte, la situación en que te llaman por teléfono o vas a visitar un lugar y el mismo FBI te informa que hay una amenaza de muerte, que hay personas que están diciendo que te van a matar, que si tú vas a este lugar te van a atentar contra tu vida. Y eso tiene un impacto en la familia también. Y yo tengo nietos, tengo hijos, y a veces el hecho de decir voy a salir con mis nietos, con mis hijos, tengo que pensarlo 2 veces porque puede ser peligroso y poner en peligro la vida de los muchachos. Y a veces uno piensa que la familia se aleja un poquito o uno quiere mantenerla alejada para evitarle problemas. Pero al mismo tiempo, a medida que quizás la familia se escasea, pues me ha crecido la familia. Una de las cosas más impactantes es que me ha crecido la familia dentro de los Estados Unidos y dentro de Cuba. Hoy tengo millones de gente que se sienten identificados con Puentes de Amor, que cuando voy a Miami, increíble, en ese medio hostil, me ven en un lugar y me dicen, profe, siga para adelante. Yo no participo en las caravanas, pero me gusta mucho lo que están haciendo ustedes. Gracias, gracias, gracias. También he tenido cosas, alguien que me ha gritado un improperio, y al que le he dicho, Dios te bendiga, mi hermano. Pero la mayoría de los mensajes son así. Y cuando vamos a Cuba, pues los mensajes y los encuentros del pueblo cubano de amor, de cariño, de agradecimiento, pues ya te digo, te sientes sobre eso quería que termines contándonos una anécdota, un momento valioso, bonito, bello, que tú te acuerdes, que hayas vivido precisamente por ser quien impulsa este concepto de Puentes de Amor. Bueno, mira, fíjate, yo quiero hacer algo porque es importante, yo creo, recordar a las personas a las que le debemos lo que somos. Decía Martín, no hay nada mejor que amar a quien se tiene algo que agradecer.
Y yo creo que lo que hago hoy y lo que hacemos nosotros tiene que ver también con mi madre. Mi madre vino para los Estados Unidos por las situaciones migratorias que existen en la familia y eso. Pero llegó aquí y siempre fue una patriota, una persona y murió con 92 años. Cuando dices patriota, ¿en referencia a Cuba o a los Estados Unidos? A Cuba. Es decir, una persona que amaba a Cuba. Cubana, cubana, cubana. Cubana, 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 de Pinar del Río, siempre decía de Pinar del Río. Y entonces cuando ella, hace como 3 años antes que falleciera, ella tenía una hermana en Cuba, viejita también. Y entonces mi mamá sabía de las luchas en las que yo he estado, porque yo llevo ya como 2 décadas en esto, cuando vine de Irak, luchando también para que se levantaran sanciones contra la familia. Y entonces, a punto de morir casi ya, me dijo un día, hijo, acuérdate de que cuando a mí me pase algo y yo me vaya, ayudar a la familia en Cuba. No dejes de ayudar a la familia. Le dije, mira, ya te dije que sí, que tu hermana yo la voy a seguir ayudando hasta que una viejita. Y me dijo, no, me refiero a toda la familia. Y yo pensé que en ese momento ella estaba así como tenía ese problema en la cabeza, de su cabeza. Ya. Y yo le dije, mira, ¿qué familia? Si la única que tú tienes en Cuba es tu hermana Marta. Y me dijo, no, tú estás equivocado. Yo tengo 11 millones de hermanos y hermanas en Cuba. A esa familia a la que me refiero. Y aquello cuando mi mamá me dijo eso, y entonces después de eso he ido a Cuba y he encontrado viejitas, personas en la calle que me han abrazado, me han saludado y me han dicho, yo soy hermana de tu mamá, Carlos. Yo también soy hermana de Hilda, tu madre, porque leyeron ese texto que yo escribí. Y entonces esa es una de las experiencias más grandes que he tenido, conectar el pasado con construir futuro, conectar este lugar de acá donde también hay tanto amor, pero hace falta cultivarlo, con aquella tierra donde hay tanto amor, pero hay que luchar para que le quiten la soga al cuello que los Estados Unidos tiene por tantos años. Esa es la experiencia más grande, una de las más bonitas que me ha ocurrido y quería compartirla contigo. Carlos Lazo, cubano de nacimiento, estadounidense por adopción, creando un puente entre ambos espacios. Puentes de Amor ha estado con nosotros ahora aquí en Prensa Alternativa. Carlos, muchas gracias. El pueblo de la Patria Grande te escucha para tus reflexiones finales. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a todos ustedes, a ti en especial por tener la amabilidad de invitarme acá. Y quiero mandarle un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos. Recuerdo de nuestra América, que del Bravo a la Patagonia hay un solo pueblo y es América. Y que les llegue desde acá mi cariño en un puente de amor. Por los puentes de amor ni siquiera creo que hay que construirlos. Están ahí. Lo único que tenemos que abrir los ojos y caminar por ellos. Muchas gracias, Jota. Carlos, hermano querido, un fuerte abrazo y yo me despido con esta expresión en el quechua de los incas, en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Carlos, hasta volvernos a encontrar.